Un comentario y una pregunta. Bueno, el comentario es como lo evidente, ¿no? Como felicitar a Luigi, pero también, o sea, con especial interés a Luigi, a Eugenia, al equipo de salud mental de Archivo. Yo soy de Santiago, conozco lo que está ocurriendo allá, digamos, desde acá, desde la metropolitana. Trabajo en un hospital infantil, un hospital psiquiátrico infantil acá en Carlos Martínez, y por lo tanto, desde acá ya sabemos lo que ocurre también allá. Estamos súper interesados también en eso, y más allá del comentario, digamos, como las felicitaciones al equipo, digamos, por interés propio, digamos, te hago la pregunta a ti, digamos, como qué lugar ocupa problemáticamente Foucault en un corpus psicoanalítico, digamos, porque hay un problema ahí, digamos. Puede haber un problema, no necesariamente hay que asumirlo así, pero ¿qué lugar, digamos, ocupa esta subjetivación en tu trabajo, digamos, y concretamente en el grupo que describiste? Si puedes como referirte un poquito más a eso, sería genial. Digamos, hay una investigación que yo terminé hace algunos años sobre la subjetivación en el analista, que tiene que ver con considerar la práctica analítica como un oficio y cómo ese oficio permite también prácticas de libertad, como diría Foucault también, en relación a la subjetivación. Entonces fue un punto como de mirada que me permitía tomar el psicoanálisis, pero tomando un poco de distancia también de las lógicas analíticas del psicoanálisis. Entonces eso me permitió tener como una perspectiva un poco más panorámica, por decirlo de alguna manera, de las distintas prácticas de los psicoanalistas. Yo entrevisté varios psicoanalistas, acá en Chile, en Francia también. Y fue interesante en ese sentido. Y fue un concepto, el de la subjetivación, que toma muy en cuenta también la dimensión política, ¿ya? Que a veces puede como desdibujarse un poco dentro de la práctica analítica o ciertas prácticas analíticas. En ese sentido, en la perspectiva un tanto crítica, pero Foucault tiene una relación ambivalente con el psicoanálisis, ¿ya? Pero también hay algunas malas interpretaciones, diría yo, de su posición. Ahora, es uno de los referentes, digamos, que yo traje acá por situar un poco algunos puntos de interrogación en relación a las prácticas cotidianas, ¿ya? Podría explicar mucho más, pero por ahí creo que algo te puedo decir al respecto. Yo diría agregar nomás que quizás hay que pensar un poco en ciertas epistemologías convergentes, ¿ya? O sea, ciertas cosas que convergen en algún punto precisamente por este tema de la necesidad de dialogar, ¿ya? Yo creo que el psicoanálisis tiene que estar abierto a dialogar con otras lecturas de la realidad, con distintas prácticas. Yo creo que ahí puede aportar mucho y yo creo que hace falta y hay harta necesidad de eso en los equipos. Se lo pregunto porque en ese sentido es un tremendo valor, como que sea tan distinto, que sea tan dialógico. Complicado, si fue bien complicado. Sí, por eso pregunté. Claro, sí, complicado. No sé si ella tiene otra consulta, comentario. Yo solo quiero hacer un comentario, una pregunta, pero me ha gustado mucho todo lo que he escuchado. Mi orientación, soy psicóloga clínica, pero mi orientación es psicológica. Y me ha gustado muchísimo, trabajo en el área de salud y me ha gustado mucho escuchar como puntuaciones que han hecho respecto de lo que ocurre en el trabajo con personas en los hospitales públicos. Así que estoy tentadísima, sí. Tentadísima, pero creo que de verdad es una contribución demasiado. Ya solo oírlo era así. Qué gusto poder escuchar que hay una ocupación
teórica pero práctica respecto del quehacer y de todos los aspectos subjetivos que implica el trabajo con personas que sufren y quienes cuidan a quienes sufren, porque también sufren y también se enferman. Así que estoy muy contenta de venir. Aunque sea psicoanálisis. Aunque sea psicoanálisis, igual te quiero. A mí me gustaría hacer un comentario que es mi gratitud con Luigi y el equipo por el estar compartiendo constantemente pensamientos sobre la posibilidad de hacer clínica psicoanalítica en espacios de salud pública y poder reflexionar de eso a través de la librería. Creo que ha sido para mí muy importante y enriquecedor también sumarme de alguna manera más silenciosa a la contribución con la literatura. Yo agradezco a Luis y a Unidad por eso, porque han sido varios años que estamos en ese diálogo. Así que muchas gracias. Si no hay otro comentario o pregunta, hay un café que podríamos compartir, a lo mejor hay sus comentarios. ¿Sí? ¿Sí? Quisiera hacer una pregunta acerca de, me llamó mucho la atención el concepto de psicosis ordinaria y quisiera saber si se contempla también los cuadros psicóticos que se desencadenan quizá por consumo de drogas o de otras sustancias, si también lo consideras dentro de ese concepto de psicosis ordinaria o si es solamente abocado a los trastornos de personalidad del DSM. No, mira, la pregunta, fundamentalmente la noción de psicosis ordinaria tiene que ver con pensar en un funcionamiento psicótico, digámoslo así, desde el punto de vista metapsicológico, ¿ya? Pero precisamente sin el desencadenamiento que hace identificable a ese caso como una psicosis desde el concepto psiquiátrico tradicional de desencadenamiento. Es decir, sin esa ruptura abrupta que corta la continuidad de la vida psíquica del sujeto. ¿Ya? Entonces el concepto de psicosis ordinaria es precisamente un énfasis puesto en el funcionamiento metapsicológico del sujeto como un funcionamiento psicótico, pero sin esa particularidad de la ruptura, del pródromo y de todas esas características con las que tradicionalmente de la psiquiatría se ha identificado la psicosis. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nos saltamos es la noción de desencadenamiento, es decir, es poder pensar que hay ciertos cuadros que no tienen el desencadenamiento típico de la psicosis, pero que funcionan como una psicosis. Y por lo tanto la posición del analista, la intervención, la escucha, la orientación del tratamiento requiere que nos desmarquemos de la posición frente a la neurosis. Esa es la especificidad del cuadro. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, gracias por venir. Se pueden quedar en un café.